Hay hombres que hablan de Dios y hay hombres en quienes Dios habla. Samuel Chadwick era uno de ellos, un hombre tomado, poseído por el Espíritu Santo. Su voz no era solo la de un predicador, sino la de alguien que había sido incendiado por dentro. Cuando oraba, el infierno temblaba. Cuando predicaba, el cielo descendía. En una generación acostumbrada a la apariencia de piedad, Chadwick era una contradicción viviente, un hombre común con una autoridad poco común. No buscaba fama, pero dondequiera que iba, las multitudes lloraban y las iglesias enteras eran sacudidas por la presencia de Dios. Cuentan que, en ciertos momentos, incluso antes de abrir la boca, el ambiente ya cambiaba. Era como si el aire se volviera denso, cargado de una santidad que ningún ser humano podía producir. Él no hablaba del Espíritu Santo, cargaba la presencia del Espíritu Santo dentro de sí. Pero tal vez el mayor testimonio de su poder no esté solo en sus palabras, sino en quienes fueron formados por él. Entre sus alumnos estaba un joven llamado Leonard Ravenhill, quien años más tarde sería conocido como el profeta que incendiaba la iglesia. Ravenhill aprendió de Chadwick no solo qué era la oración, sino qué era vivir consumido por ella. Leonard Ravenhill oraba en promedio 8 horas al día, 8 horas de clamor, intercesión y lágrimas. Él mismo decía que había aprendido eso de su maestro, aquel que no oraba para pedir, sino para cargar la presencia. Ravenhill contaba que Chadwick no comenzaba el día sin antes arrodillarse y permanecer allí hasta que el cielo hablara primero. No eran oraciones apresuradas, sino inmersiones profundas. Creía que la autoridad en el púlpito se conquistaba a los pies del trono. Existen relatos que dicen que, en ciertos tiempos, Chadwick caminaba por las calles de Burnley y al pasar, las personas sentían algo diferente, una especie de reverencia, como si una presencia invisible lo acompañara. Era conocido por repetir una frase que estremecía a todos. Satanás se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando nos ve orar. Y no era solo retórica, lo vivía. Chadwick fue el hombre que hizo que una generación recordara que el poder de Dios no es una teoría, sino una realidad viva, que la unción no es un tema de predicación, sino una condición del alma, que la autoridad espiritual no viene del título, sino de la comunión. Él fue el hombre que enseñó a Leonard Ravenhill a orar, pero más que eso, fue el hombre que enseñó al mundo que el Espíritu Santo todavía desea incendiar corazones humanos. La historia de Samuel Chadwick comienza en medio de la sencillez y el sudor de las fábricas del norte de Inglaterra. Nació en 1860 en la pequeña ciudad de Burnley, en una época en que las chimeneas humeaban todo el día y el sonido de las máquinas marcaba el ritmo de la vida de miles de obreros. Su padre era un trabajador textil, un hombre sencillo, temeroso de Dios pero sin grandes posesiones. Samuel creció en ese ambiente de dureza y humildad, donde el valor de un hombre se medía más por el esfuerzo que por las palabras. Desde niño, a los 8 años, ya ayudaba a su padre en el telar, respirando el polvo del algodón y aprendiendo a vencer el cansancio antes de conocer el descanso. Pero incluso entre el ruido de las máquinas y el olor del aceite industrial, algo ardía dentro de él, un llamado que aún no comprendía, pero que lo acompañaría toda la vida. A los 16 años, en una pequeña reunión metodista, oyó hablar de Cristo de un modo que jamás había escuchado, no como una religión, sino como una presencia viva, ardiente, transformadora. Esa noche se entregó a Jesús y sintió algo inexplicable, una paz profunda y al mismo tiempo un fuego que lo consumía. Pronto comenzó a predicar en las calles, en capillas y en campos abiertos. No tenía formación teológica ni preparación formal, solo una Biblia gastada y un corazón en llamas. Las personas se reunían para escucharlo, no por su elocuencia, sino por su sinceridad. Hablaba de Dios como quien acaba de encontrarlo en el camino. Sin embargo, algo lo inquietaba. Sus palabras, aunque sinceras, parecían no producir transformación. Predicaba con celo, pero veía pocos frutos, y eso lo atormentaba. Chadwick creía que el Evangelio no era solo un mensaje para ser dicho, sino un poder para ser vivido. Entonces, en un acto de rendición y desesperación espiritual, decidió detenerse. Pasó días en silencio,
examinando su corazón y clamando a Dios. Él mismo contaría después que, cierto día, tomado por una profunda convicción, quemó todos sus antiguos sermones, pilas de notas y estudios que había acumulado con tanto esfuerzo. Arrojó todo al fuego y le dijo a Dios: «De ahora en adelante solo predicaré lo que el Espíritu Santo me enseñe». Fue el fin del predicador estudioso y el nacimiento del hombre de fuego. Dicen que después de ese episodio algo cambió para siempre. Su voz adquirió autoridad, sus oraciones llevaban vida. Ya no hablaba sobre el Espíritu Santo, hablaba desde el Espíritu Santo. Las reuniones comenzaron a estar marcadas por quebrantamiento y poder. Hombres y mujeres lloraban bajo una profunda convicción de pecado y muchos se convertían en lágrimas. Chadwick había descubierto el secreto. No era el intelecto ni el esfuerzo humano, sino la presencia de Dios la que transformaba. A partir de entonces, su vida tomó un rumbo distinto. Empezó a ser invitado a predicar en varias ciudades, y donde quiera que iba, el ambiente cambiaba. Su nombre comenzó a ser mencionado entre los metodistas como el de alguien que llevaba el toque del cielo. Pero Chadwick no se dejaba llevar por la vanagloria, huía de los reflectores y buscaba la soledad. Su habitación se convirtió en un altar y la oración en su respiración. Oraba largas horas, no como quien cumple un deber, sino como quien inhala el aire necesario para vivir. Solía decir: «Satanás se ría de nuestros esfuerzos, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando nos ve orar». Esa frase, que se volvería célebre, no era teoría, sino fruto de experiencia. Chadwick aprendió muchas veces, en soledad, que el secreto de la eficacia espiritual no estaba en la plataforma, sino en el secreto. Creía que la oración no era una preparación para la obra, sino la obra misma, y que sin ella todo lo demás era futilidad. En las reuniones de oración que dirigía, muchos decían sentir algo diferente, una atmósfera casi palpable. No era emoción, era poder. Hombres endurecidos se derrumbaban en confesión, mujeres sencillas se levantaban llenas de fe, y hasta los jóvenes comenzaban a desear una vida de entrega. Él no hablaba de los dones espirituales de manera sistemática, pero los dones se manifestaban naturalmente. Los enfermos eran sanados, las familias restauradas, y el arrepentimiento barría los corazones como un viento poderoso. Chadwick sabía que ese poder no provenía de él. Solía decir: «El Espíritu Santo no es una influencia distante, sino una persona viva que desea gobernar la iglesia». Para él, un cristiano sin el Espíritu Santo era como una lámpara sin fuego, hermosa pero inútil. Sin embargo, su jornada no estuvo libre de dolor. En medio del reconocimiento creciente, enfrentó críticas y períodos de profunda angustia espiritual. Hubo momentos en los que se sentía vacío, incapaz de pronunciar una sola palabra. En esos instantes se retiraba a orar, y como solía decir, volvía a ser encendido por el fuego del altar. Fue en ese proceso que Samuel Chadwick se convirtió no solo en un predicador, sino en un intercesor inflamado. Su ministerio comenzó a irradiar algo que no podía explicarse por talento ni técnica. Había descubierto el secreto, y ese secreto, años después, encendería el corazón de un joven llamado Leonard Ravenhill. Con el paso de los años, Samuel Chadwick se convirtió en un hombre reconocido entre los metodistas por algo que no podía medirse: fuego espiritual. Su predicación no era solo elocuente, era viva. No hablaba para emocionar, sino para despertar. Las personas acudían a los cultos y salían con el corazón ardiendo, con la sensación de que Dios les había hablado directamente. No era solo el contenido, sino el peso de la presencia de Dios lo que lo acompañaba. Donde Chadwick predicaba, algo se movía. Cuentan que en muchas ocasiones, antes incluso de comenzar a hablar, el ambiente ya se llenaba de una atmósfera de reverencia. Hombres sencillos, acostumbrados al trabajo duro, comenzaban a llorar sin saber por qué. Mujeres se arrodillaban espontáneamente, y el sonido de las oraciones llenaba el templo antes de que él pronunciara una sola palabra. Algunos relatan que Chadwick permanecía en silencio durante largos minutos, solo observando lo que Dios estaba haciendo.
Entendía que había momentos en los que el mejor sermón era guardar silencio y dejar hablar al Espíritu. En una ocasión, en una pequeña capilla, fue invitado a predicar sobre el Espíritu Santo. Subió al púlpito, pero no pudo pronunciar más que unas pocas frases. De repente comenzó a llorar, no por emoción humana, sino como quien siente el peso de la gloria divina. El pueblo entero se postró en oración y aquella reunión duró horas. Ningún sermón formal fue predicado, pero decenas de personas se entregaron a Cristo aquella noche. Dicen que al salir, Chadwick solo murmuró: "El Espíritu Santo no necesita ayuda, solo espacio". Ese tipo de osadía espiritual fue lo que lo distinguió en una generación acostumbrada a la formalidad. Chadwick creía que la fe sin poder era solo religión, y que el cristiano debía ser un instrumento vivo en las manos de Dios. Predicaba con autoridad sobre el arrepentimiento y el fuego del Espíritu, y no temía confrontar la apatía de la Iglesia. En una de sus predicaciones afirmó: "Nada ofende más al infierno que una iglesia llena del Espíritu Santo". Su influencia creció y con ella sus responsabilidades. En 1904 fue nombrado director del Cliff College, un centro metodista de formación teológica y misionera. El lugar, antes conocido por su disciplina académica, se transformó bajo su liderazgo en un epicentro de vida espiritual. Chadwick no buscaba formar predicadores con buena oratoria, sino hombres y mujeres capaces de tocar el cielo. Las mañanas en el colegio comenzaban con oración, no una oración protocolar, sino una búsqueda sincera. Chadwick guiaba esos momentos como quien abre una ventana hacia lo sobrenatural. Los estudiantes testificaban que en ciertos días era imposible permanecer indiferente. Un silencio santo cubría el auditorio, seguido de gemidos, lágrimas y confesiones. Les enseñaba que la teología sin el Espíritu era como una espada sin filo. Uno de los relatos más impactantes de aquellos años cuenta que una mañana el fuego literal cayó sobre el lugar. Durante una reunión de oración, un grupo de estudiantes fue tomado por una profunda convicción y quebrantamiento, al punto de que las clases tuvieron que ser suspendidas. Durante 3 días consecutivos, el campus entero permaneció en adoración y arrepentimiento. Nadie quería salir del salón. Testigos afirmaban que los clamores podían oírse desde lejos. Chadwick observaba aquello en silencio, sin intervenir. Sabía que estaba ante lo que él llamaba un movimiento soberano del Espíritu. Durante esos años, Chadwick escribió algunos de sus libros más importantes, entre ellos The Path of Prayer y The Way to Pentecost, obras que se convertirían en referencias espirituales en las décadas siguientes. Sus textos revelaban un equilibrio raro entre la profundidad teológica y la experiencia viva. Decía que la oración no era un ejercicio religioso, sino la comunión de un espíritu inflamado con el Dios vivo. Pero el poder que lo acompañaba no venía sin un precio. Chadwick enfrentó ataques espirituales intensos y crisis de salud que lo debilitaban. Aún así, nunca dejó de orar. Cierta noche, cuando le preguntaron cómo podía continuar, respondió con sencillez: "Cuando el cuerpo no puede más, el alma sigue de rodillas". Su osadía espiritual también se manifestaba en su manera de encarar lo sobrenatural. Aunque no era un hombre dado a exageraciones, creía firmemente en la operación de los dones del Espíritu. Hay registros de reuniones en las que enfermos fueron sanados tras la oración, y momentos en que, sin saber por qué, interrumpía su mensaje para interceder por alguien, y luego descubría que esa persona estaba en profunda angustia. Para él, el Espíritu Santo era el verdadero dirigente del culto. Solía decir: "El hombre que lo planea todo no deja espacio para que el Espíritu obre". Un testimonio conservado por antiguos alumnos relata que, en una de esas noches de oración, una joven misionera cayó de rodillas y comenzó a orar en una lengua desconocida. Hubo silencio, luego llanto. Chadwick, en lugar de interrumpir, cerró los ojos y permitió que el ambiente siguiera tomado por la presencia divina. Después dijo: "Cuando el Espíritu habla, la carne debe callar". Esos relatos, transmitidos de generación en generación, crearon alrededor de su nombre una aura de reverencia. Pero Chadwick nunca buscó gloria para sí. Temía más el orgullo que la persecución. En uno de sus diarios escribió:
El peligro del hombre de Dios no es el fracaso, sino el éxito sin unción. Mientras su influencia se extendía, jóvenes de toda Inglaterra viajaban para aprender de él. Fue en ese contexto que Leonard Ravenhill, aún muy joven, llegó al Cliff College. Esperaba encontrar un profesor respetado, pero encontró algo distinto. Un hombre cuyo rostro reflejaba comunión con Dios. Ravenhill quedaría profundamente marcado por aquellos días. Chadwick, ya anciano, veía en ese muchacho la misma inquietud que un día ardió dentro de sí. Sabía que estaba frente a alguien que no buscaba solo aprender a predicar, sino aprender a tocar el corazón de Dios. El primer encuentro entre ellos no ocurrió en una clase, sino en una reunión de oración. Chadwick, con el rostro marcado por el tiempo, se arrodillaba entre los alumnos como uno más. No había poses y vanidad. Sus oraciones eran simples pero cargadas de poder. Ravenhill presenció algo que lo acompañaría toda la vida: el silencio denso de la presencia de Dios. Chadwick no oraba para ser oído, sino para tocar el cielo. Con el tiempo, se convirtió en una figura paterna para Ravenhill y para muchos otros jóvenes predicadores que anhelaban más. Que teorías les enseñaba que predicar era secundario. Lo esencial era conocer a Dios. Decía: un sermón preparado sin oración es una carta escrita a una dirección vacía. Y repetía una frase que marcaría a sus discípulos: un predicador que no ora es un peligro público. Durante las clases, Chadwick rara vez seguía un guión. Hablaba del Espíritu Santo como quien habla de un amigo íntimo. Y cuando describía el poder de Dios, sus palabras no eran solo instrucción, eran testimonio. En ciertos momentos, interrumpía su enseñanza, inclinaba la cabeza y empezaba a orar, y toda la sala lo seguía. Había timos, arrepentimiento, confesiones. Los estudiantes comprendían que estaban ante un hombre que había aprendido a arder sin consumirse. Ravenhill escribiría más tarde: Chadwick me enseñó no solo a orar, sino a esperar en la oración. Me mostró que orar no es decir palabras, sino cargar con los pesos de Dios. Esa influencia se convirtió en el cimiento de toda la vida de Ravenhill y a través de él de incontables vidas más. Mientras tanto, Chadwick envejecía. Sus cabellos blancos y su cuerpo debilitado no disminuían la intensidad de su alma. Solía decir: el hombre lleno del Espíritu puede cansar su cuerpo, pero nunca agotar su corazón. Incluso enfermo, seguía dirigiendo reuniones de oración, escribiendo y predicando siempre que podía. Cuentan que en sus últimos años vivía casi en un estado constante de oración. Un colega relató que, al visitarlo una mañana, lo encontró de rodillas junto a su cama. Cuando lo llamó, Chadwick levantó el rostro y sonrió. «Solo estoy conversando con mi Señor. Él siempre viene a visitarme antes del amanecer». Esas pequeñas escenas se convirtieron en el retrato más fiel de aquel hombre, sencillo, íntimo de Dios, completamente entregado. Ya enfermo, fue invitado a predicar en una conferencia metodista. Muchos pensaban que no tendría fuerzas, pero Chadwick insistió. Subió lentamente al púlpito, apoyándose en un bastón. Durante algunos minutos guardó silencio, observando al pueblo. Luego, con voz temblorosa dijo: «Todo lo que el hombre puede hacer sin el Espíritu Santo es inútil». Aquella frase breve pero cargada de poder recorrió el auditorio como un ráyago. Hombres comenzaron a llorar, pastores se arrodillaron y el encuentro se transformó en una noche de consagración. Incluso en sus últimos días, Chadwick mantenía una lucidez impresionante sobre la naturaleza del avivamiento. Decía que el avivamiento no es un evento, sino el resultado inevitable de corazones rendidos. Afirmaba: «El fuego de Pentecostés nunca se apagó, solo falta combustible». Esa visión marcó a todos los que lo rodeaban, especialmente a Ravenhill, quien llevaría ese mismo mensaje al mundo años después. En 1932, a los 72 años, Samuel Chadwick partió a la eternidad. Su muerte fue silenciosa, como la llama de una vela que se apaga, pero el fuego que encendió siguió ardiendo. En Inglaterra y más tarde en América, el eco de su vida continuó a través de aquellos que aprendieron de él.
El propio Ravenhill se convirtió en el principal guardián de su legado, llevando adelante la llama del arrepentimiento, la santidad y la oración ferviente. Con el paso del tiempo, el nombre de Chadwick fue recordado no tanto por sus libros, sino por las vidas transformadas. Su ministerio nunca estuvo rodeado de espectáculo, sino de autenticidad espiritual. Había demostrado que la verdadera unción nace del quebrantamiento. Cuentan que, antes de morir, confesó a un amigo: «Lo que más temo es que los hombres aprendan a vivir sin el Espíritu Santo». Esa frase, dejada como testamento espiritual, resuena hasta hoy como un grito profético. Chadwick veía el futuro de la Iglesia con preocupación, no por falta de recursos, sino por falta de dependencia. Leonard Ravenhill jamás olvidó a su maestro. Décadas después, cuando le preguntaron de quién había aprendido más sobre la oración, respondió sin dudar: de Samuel Chadwick. Él no me enseñó métodos, me enseñó a morir a mí mismo y a vivir para Dios. Así, el hilo invisible entre maestro y discípulo atravesó generaciones, uniendo al avivador de Burnley con el profeta de Leeds, y de ellos a muchos otros que aún buscan el mismo fuego. Hoy, al mirar atrás, es imposible no ver en Chadwick el símbolo de un cristianismo vivo, aquel que no se conforma con rituales, sino que anhela la realidad del Espíritu Santo. Fue el hombre que enseñó a Leonard Ravenhill a orar. Sí, pero también fue el hombre que recordó a la Iglesia que el poder de Dios sigue disponible para quienes se niegan a vivir sin él. Samuel Chadwick partió hace casi un siglo, pero el rastro de fuego que dejó sigue iluminando a quienes todavía creen que el cielo puede tocar la tierra a través de un corazón totalmente rendido.